Dios te bendiga mucho. De nuevo por aquí tu hermano Natanael, con una palabra poderosa de parte de Dios, y sé que será de gran bendición para tu vida y de edificación, que cambiará tu manera de pensar, de caminar y de actuar en el nombre de Jesús. Lamentablemente, la falta de fe y de confianza en Dios en la vida de muchas personas está causando problemas. Tanto así que los tiene hundido en un hoyo profundo en el término espiritual, un hoyo sin salida, buscando la manera, la solución en las cosas del mundo, y no han podido encontrar la solución. Pero yo te tengo una buena noticia: Cristo Jesús, sus manos están extendidas, la mano de la solución, que se llama Cristo Jesús, están extendidas para sacarte de ese hoyo en el cual tú te encuentras. Porque lamentablemente muchas personas se encuentran en problemas en su hogar, división en los hogares, problemas en el trabajo, depresión, ansiedad, inseguridad, intranquilidad, desamor, desaliento, inseguridad, desesperanza, desesperación. Pero Cristo Jesús tiene su mano extendida para sacarte de ese hoyo en el que tú te encuentras. Si tú estás dispuesto y dispuesta a confiar en Él, a tener fe en Él, a entregarle tu vida a Cristo, a entregarle tu carga, tus preocupaciones a Él, yo te aseguro que vas a encontrar el descanso que necesita tu alma, la solución que necesita tu alma la tiene Cristo Jesús. Pero tú tienes que estar dispuesto y dispuesta en el nombre de Jesús. Quiero compartir una hermosa palabra que se encuentra en Mateo 14, capítulo 14, versículo 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús te está diciendo en esta hora que no tenga miedo, que no tenga temor, que te acerque a Él sin miedo, que tenga fe en Él en el nombre de Jesús, que no te enfoques en los problemas, en lo que está aconteciendo en el mundo, que te enfoques en Él, para que puedas caminar en el propósito de vida que Él tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y eso es así. Mientras Pedro estaba caminando sobre las aguas del mar, todo estaba bien, porque Pedro estaba enfocado en Cristo Jesús, tenía su mirada puesta en Cristo Jesús. Mientras Pedro caminaba, vino un fuerte viento, y cuando el fuerte viento comenzó a azotar, Pedro quitó su mirada de Cristo Jesús y puso la mirada en el viento que estaba a su alrededor, y comenzó a hundirse. Hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que por no poner la mirada en Cristo Jesús, por no tener su confianza y su fe en Cristo Jesús, están caminando sin rumbo y sin dirección, se están hundiendo en el pecado, se están hundiendo en las cosas pasajeras de este mundo. Pero yo te traigo una buena noticia: Cristo Jesús tiene sus manos extendidas para sostenerte, para socorrerte, para libertarte y para sanarte en esta hora. Pero tú tienes que estar dispuesto y dispuesta a dejar que Cristo Jesús con sus manos poderosas te cubra, te sostenga, te agarre, te abrace y te lleve por el camino correcto. Pero tú tienes que estar dispuesta en esta hora. Dios te dice en esta hora que seas un Pedro. En esta hora, que te atrevas a caminar por encima del problema, por encima de los obstáculos, en el nombre de Jesús, poniendo tu fe y tu confianza en Cristo Jesús, porque mientras tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, vamos a caminar por encima de la lucha, de las pruebas, de las aflicciones, de los problemas que se nos enfrenten en la vida. Pero tú tienes que tener fe, tú tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Mientras Pedro tenía la mirada puesta en Cristo Jesús, estaba caminando sobre las aguas del mar, sobre las aguas, pero es necesario en esta hora que tú pongas tu mirada en Cristo Jesús y no en lo que esté pasando a tu alrededor, en el problema. Porque hoy en día, lamentablemente, muchas personas tienen la mirada puesta en los problemas, en los obstáculos, en las adversidades, y se están olvidando que hay un Dios que camina sobre las aguas, que para Él no hay nada imposible. Y es necesario, para tú poder caminar por encima del problema, es necesario poner tu mirada en Cristo Jesús y caminar sobre las aguas, sobre las tempestades, sobre los vientos que están soplando a tu alrededor, en tu hogar, en tu familia. Que tus hijos están rebeldes, pon tu confianza en Dios. Que tus hijos no están en el camino, pon tu confianza en Dios. Decláralo para Cristo Jesús. Que tu esposa no esté en el camino, decláralo para Cristo. Que tu esposa no esté en el camino, declárala para el Señor. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Mientras tú estés caminando fuera de la voluntad de Dios, sin Cristo Jesús, seguirás hundido en el pecado, en el alcohol, en la droga,
Pero te tengo una buena noticia. Cristo está extendiendo sus manos para sostenerte, para que camines por encima de la tormenta, de los obstáculos, en el nombre de Jesús. La falta de fe en la vida del ser humano lo hunde en el miedo, lo hunde en la incredulidad, lo hunde en la duda, lo hunde en el pecado, lo hunde en la enfermedad, lo hunde en la ansiedad, lo hunde en la depresión, lo hunde en las preocupaciones, lo hunde en la desesperación, lo hunde en la desesperanza, lo hunde en los afanes y lo hunde en los placeres pasajeros de este mundo. Pero Cristo Jesús tiene sus manos extendidas para sacarte de la duda, para libertarte de la incredulidad, para libertarte del pecado, para libertarte de la ansiedad, para sanarte y para salvarte en esta hora en el nombre de Jesús. La mano de Cristo Jesús está extendida hacia ti, pero tú tienes que estar dispuesto a dejar que Él te tome de la mano y caminar en el camino de la verdad y la vida que es en Él. Atrévete a ser valiente en esta hora. No ponga tu mirada en el problema, no le llores al problema. Dile al problema lo grande que es tu Dios, lo grande que es Dios. Mira a Dios por encima de cualquier problema, de cualquier circunstancia en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tu mirada está puesta en Cristo Jesús, nada de lo que hay en este mundo te podrá desenfocar del propósito de Dios. Nada de lo que hay en este mundo te impedirá caminar en el propósito de Dios, siempre y cuando tú tengas tu fe y tu confianza puesta en Cristo Jesús. Por es necesario ser valiente y esforzado en esta hora. Es necesario decirle a Cristo Jesús, entra en mi vida, en mi corazón, cámbiame, sáname, restáurame. Yo te aseguro que Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Atrévete a caminar por encima de la tempestad en esta hora, poniendo tu mirada en Cristo Jesús. Atrévete a caminar como Pedro caminó sobre las aguas en esta hora. Y yo te aseguro que si caminas con tu mirada puesta en Cristo Jesús, nada te va a desenfocar del propósito de Dios. Nada te va a impedir ser salvo. Nada te va a impedir tener fe en Dios en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Porque por fe andamos y no por vista. Este camino se trata de caminar en fe y no por vista en el nombre de Jesús. Generalmente muchas personas hemos experimentado esta misma situación en nuestro caminar con el Señor. Quizás no caminamos sobre las aguas, no caminamos sobre las aguas, pero sí muchas veces sobre situaciones difíciles. Si colocamos nuestra mirada en la ola de problemas que se levantan cerca de nosotros sin buscar ayuda de Dios, también terminaremos desesperados y hundiéndonos. Por lo tanto, a fin de mantener nuestra fe en Dios de las tormentas, mantengamos los ojos en el poder de Cristo y no en nuestras incapacidades. No ponga tu mirada en las cosas que están aconteciendo en el mundo, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo está escrito en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que esto irá de mal en peor, y eso es así. Irá de mal en peor, y aún más irá de mal en peor en la vida de aquellas personas que se encuentran caminando fuera de la voluntad de Dios, que no tienen fe en Dios, que no confían en Dios. Pero lo que confiamos en Dios, todo lo que está aconteciendo, todo obra para bien. Todo obra para bien a los que aman a Dios, los que caminan conforme a su palabra y a su voluntad, y a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Atrévete a caminar por encima del problema en esta hora, con la mirada puesta en Cristo Jesús, no en los obstáculos, no en las adversidades, porque si te enfocas en las adversidades, lamentablemente no podrás caminar en el propósito de Dios, lamentablemente no podrás encontrar la paz que necesita tu alma. Y solamente Cristo Jesús, poniendo tu mirada en Cristo Jesús, aferrándote a Él, podrás encontrar paz y gozo y alegría y fe y esperanza. En un mundo de desesperanza, de impaciencia, de inseguridad, de intranquilidad en el cual estamos viviendo. Nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús y no en tus incapacidades en esta hora, en el nombre de Jesús. Cristo Jesús tiene sus manos extendidas para darte amor, para darte paz, para darte vida eterna, para darte gozo y para llenarte de su presencia. Pero para tú poder recibir lo que Dios quiere darte a través de Cristo Jesús, tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a entregarle tu vida a Cristo Jesús y entregarle tus preocupaciones y tus cargas para que a través de la fe puesta en Cristo Jesús tú puedas caminar por encima de los problemas, por encima de la tormenta y por encima de los obstáculos. Y es así. Muchas personas, por más que busquen la solución fuera de Cristo Jesús, no la van a encontrar.
Solamente en Cristo Jesús está la solución para tú poder caminar por encima de los obstáculos, por encima de cualquier circunstancia en la vida. Aférrate a Cristo Jesús en esta hora, en el nombre de Jesús. Poner la mirada en Dios es poner la mirada en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en buscar la presencia de Dios y no en el problema. Porque si te enfocas en los problemas, lamentablemente no podrás caminar en el propósito de Dios. Ten fe en Dios en esta hora, sin temor, sin miedo. Acércate a Él, que Él está dispuesto a sostenerte, a sanarte, a libertarte, a restaurar tu vida, tu familia, tu hogar en el nombre de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Cristo Jesús está dispuesto a hacer el milagro en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a tener fe y confianza en Dios para que Cristo Jesús nos haga caminar por encima de los problemas que a diario vemos en este mundo. Porque Cristo Jesús nos sostiene con su gracia para que no nos hundamos nunca ante los problemas, porque en Cristo y en Cristo siempre estamos seguros. Y eso es así. Fuera de Cristo nunca va a estar seguro tu vida, nunca va a estar segura tu vida. Solamente en Cristo Jesús, poniendo tu fe y tu confianza en Cristo Jesús y tu mirada en Cristo Jesús, tu vida estará segura, en paz, en tranquilidad, en gozo, en amor. Aunque vengan los problemas y las pruebas, caminará por encima de ellos en el nombre de Jesús, con la mirada puesta en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Salmo 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Los que confían en Dios y ponen su fe, su esperanza y su confianza en Dios, nada de lo que hay en este mundo será un obstáculo para impedirle a ellos caminar en el propósito de Dios. Los que confían en Dios caminarán por encima de las pruebas, por encima de las aflicciones, por encima del dolor, por encima del sufrimiento, por encima de las circunstancias que hay en este mundo. Nada de lo que hay en este mundo podrá desenfocarlo del propósito de Dios. Porque la roca inconmovible que se llama Cristo Jesús será su sostén, su fortaleza, su socorro, su ayuda en todo momento, en todo tiempo. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confía. Dios sabe si tú confías en Él o no. Es necesario que si tú no estás confiando en Dios en esta hora, pon tu confianza en Dios para que Él sea tu sostén, tu ayuda, tu fortaleza, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, en medio del dolor. Dios será tu fortaleza si pones tu confianza en Él, porque Él sabe si tú confías en Él o no. Pon tu confianza en Él en esta hora, en el nombre de Jesús. Los fuertes vientos de este mundo, como la violencia, como el pecado, como el desamor, como la inseguridad, como el miedo, como la arrogancia, como la altivez, como la desunión, nos quieren hacer perder la confianza y la fe en Dios. Hoy en Dios, y eso es así. Todo lo que está aconteciendo en el mundo está escrito en la palabra de Dios, pero Satanás lo utiliza eso en la vida de aquellas personas que no confían en Dios, que no ponen su esperanza en Dios para que ellos no puedan ser salvos. Pero Dios lo utiliza, todas estas cosas, para que tú aprendas a depender de Dios y a confiar en Él. Hoy Dios quiere que tú deposites tu confianza y pongas tu mirada en Él, para que puedas caminar por encima de cualquier circunstancia que se te enfrente en la vida. Y hoy, si hoy tú estás caminando en desunión, en desaliento, en arrogancia, en altivez, es tiempo de que reconozca a Cristo Jesús en tu corazón, para que Cristo Jesús arranque de raíz todas esas cosas que te impiden caminar en el propósito de Dios en el nombre de Jesús. Hoy tú puedes alcanzar lo imposible si tú caminas con fe hacia Cristo Jesús. Hoy lo imposible tú lo puedes lograr confiando en Cristo Jesús, poniendo tu esperanza y tu confianza en Cristo Jesús. No hay enfermedad imposible para Dios. No hay diagnóstico imposible para Dios. Lo que el doctor te haya dicho que no hay solución, que no hay sanidad, Dios te dice que hay sanidad en Él, en el nombre de Jesús. A través de Cristo Jesús y su presencia, y tú confiando en Él, hay sanidad, hay solución en Cristo Jesús. Atrévete a confiar en Él en esta hora. Atrévete a entregarle tu vida a Cristo Jesús. Hoy Dios te fortalece en el nombre de Jesús y tú estás dispuesto a recibirlo como tu Salvador en esta hora. Para Dios no hay nada imposible. Para el que cree en Cristo Jesús todo le será posible, dice la palabra de Dios. Nunca me cansaré de decirlo. Lo imposible está en nosotros mismos. Cuando nosotros mismos no damos el paso, no tenemos fe en Dios, todo será imposible para nosotros. Todo será imposible para nosotros si nosotros no confiamos en Dios, si no depositamos nuestra confianza en Dios. Lamentablemente todo será imposible, pero cuando nosotros confiamos en Dios, nada será imposible para nosotros en el nombre de Jesús. Atrévete en esta hora
a edificar tu hogar, tu familia en Cristo Jesús. No sigas dejando que tu hogar se hunda en el pecado. No sigas viviendo ajeno a la voluntad de Dios. Porque mientras tengas 2 mujeres y 2 hombres, mientras estés en adulterio, en fornicación, tu vida estará hundida en el pecado, un hoyo sin salida. Atrévete en esta hora a soltar eso y entrégale tu vida a Cristo para que Cristo te saque de ese hoyo profundo de pecado en el que tú te encuentras. En el nombre de Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Dios quiere sanarte y libertarte en esta hora. Dios quiere hacer de ti una nueva criatura en Cristo Jesús en esta hora. En el nombre de Jesús, pero tú tienes que estar dispuesto y dispuesta en esta hora. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Atrévete en esta hora a confiar y a creer en Él. Atrévete a ser un Pedro en esta hora y a caminar. Poner tu mirada en Cristo Jesús y no en los vientos que estén soplando a tu alrededor. No en los problemas. Que no hay nada, que no hay dinero en el hogar, que no hay alimento, que no hay nada. Pon tu confianza en Dios porque Dios provee. Dios es el único que puede saciar tu vida, llenar el vacío que hay en tu corazón. En el nombre de Jesús, aleluya. Atrévete a confiar en Dios en esta hora. Atrévete a caminar sobre la tormenta, sobre los problemas, sobre las enfermedades. Por encima de todo esto, atrévete a caminar poniendo tu confianza en Dios en el nombre de Jesús. Hay salida en Cristo Jesús, hay salida para tú salir del alcohol. Hay salida para tú salir de la droga. Hay salida en Cristo Jesús para tú salir de la idolatría, de la pornografía, de la masturbación, que es pecado. Solamente Cristo Jesús puede arrancar de raíz ese pecado de tu vida en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo Jesús es la única verdad que te puede libertar del pecado, de cualquier enfermedad del pecado en esta hora en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Si has entendido que necesitas a Cristo Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Padre amado, reconozco que te he estado fallando. Perdona mis pecados. Recibo a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre sea borrado del libro de la muerte. Te felicito en esta hora si hiciste esta oración conmigo, porque cuando una persona se encuentra muerto en sus delitos y pecados, pasa de muerte a vida en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 25, hablando de Jesús en un momento: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es así. El que cree en Cristo Jesús, aunque muera, descansa y tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Así que en esta hora yo te exhorto a que te atrevas a caminar por encima de la tormenta, que mires a Cristo que ponga tu mirada en Cristo Jesús y no en el problema. Atrévete a ser un Pedro y a caminar, ten fe en Cristo Jesús y camina. Poner la mirada en Cristo Jesús. Cristo Jesús está delante de ti, pon tu mirada en Él y no ponga tu mirada en el pecado. Porque si pones tu mirada en el pecado, lamentablemente te puedes perder. Pero si pones tu mirada en Cristo Jesús, tendrás vida eterna en abundancia. En Cristo Jesús, si hace la voluntad de Dios, tendrás vida eterna en abundancia en el nombre de Jesús. Así que yo te exhorto en esta hora que si aún te encuentras en el hoyo del pecado, Cristo Jesús tiene su mano extendida para sacarte de ese lugar, del lodo cenagoso, de la suciedad del pecado en esta hora, en el nombre de Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús y caminarás en victoria, caminarás en fe, porque por fe andamos y no es por vista. ¿Me entiendes? Caminamos por fe y no por vista, en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvo contigo tu hermano Natanael. Dios te bendiga.